E vem. E está chegando. Dinheiro, venha. Dinheiro, venha. Money come here. Money come here. Money come here. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde de una manera especial. Quien les habla una vez más, su hermano Hernán Cova. Este ministerio que nació en el corazón de Dios, embajadores del reino. Yo quiero saludar a todos los embajadores, a todas las personas que se han inscrito a través de esta jornada de predicaciones, de palabra de Dios. Que Dios les siga bendiciendo cada día más. Compartan ese mensaje. Ayúdenme a compartir ese mensaje con muchas más personas, con su familia, sus seres queridos, amigos. Tengo un tema muy especial. Es necesario, así el tema, es necesario hacerlo callar. Es necesario hacerlo callar. Veamos nuevamente. Dinheiro, venha para mim agora. Dinheiro, venha para mim agora. Nuestra lectura está en el libro de Tito, capítulo 1, versículo 10 en adelante. Yo quiero que esté conectado con todo esto, porque es necesario que nosotros como embajadores del reino llevemos el mensaje de salvación y de restauración y de edificación a la iglesia y a las demás personas que se encuentran a nuestros alrededores. Amén. Porque una de las cosas que está aconteciendo hoy es que el evangelio de Jesucristo está siendo blasfemado. Esto no va a hacer que la iglesia pare. Esto no va a hacer que el evangelio de Dios deje de existir por las blasfemias. Pero es necesario que nosotros como embajadores, que nosotros como creyentes, hijos de Dios, prediquemos el mensaje verdadero. Prediquemos el mensaje de la palabra de Dios. Oiga cómo Pablo habla con Tito, que manda a Tito para Creta, porque ya Pablo había evangelizado toda esa región, y ahora envía a este joven hasta Creta con una sana doctrina, porque lo que Pablo predicó allá en Creta, en Asia Menor, es necesario que nosotros tomemos en cuenta una cosa, que entraron personas a predicar otro evangelio, que no era el que Jesucristo había mandado a predicar. Ya ustedes van a ver qué es lo que estaban predicando en Creta, ¿entendió? Así como hoy en día hay mucha gente predicando lo que no se le mandó a predicar. Y el evangelio está siendo blasfemado. Y muchas personas están diciendo, yo prefiero quedarme de este lado porque eso no es evangelio. ¿Estás entendiendo? Entonces es necesario nosotros estar ahí. Yo quiero hablarte la palabra de Dios. Está en Tito capítulo 1 versículo 10 en adelante. Dice así. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente a los de la circuncisión. En aquel tiempo Pablo estaba hablando con una persona de Jerusalén, hebreos, israelitas, que eran circuncidados. Eran personas que se distinguían de los demás pueblos. Ahora mira cómo dice el versículo 11. A los cuales es preciso tapar la boca, porque trastorna casas enteras. Trastorna casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. En aquel tiempo que Pablo deja a Tito en Creta, o lo envía para Creta, lo envía porque en Creta se estaba predicando otro evangelio, el cual no existe otro evangelio, sino aquel que le fue entregado a los discípulos para predicar buenas noticias. ¿Y qué hacían esta gente? Por ganancia deshonesta, engañaban y trastornaban casas enteras. Lo mismo que está aconteciendo hoy. Y yo estoy aquí para decirte primero que Cristo te ama, que Cristo quiere salvar tu vida, Cristo quiere salvar tu familia, Cristo quiere salvar tu futuro, tu presente. Pero también estoy aquí para hablarte la verdad, que ese Cristo que yo predico, que ese Cristo del cual yo hablo, es capaz de perdonarte independientemente de aquello que tú has hecho. Pero es necesario que escuche esto, porque una de estas cosas que están aconteciendo en muchos lugares hoy en día están haciendo que las personas no se acerquen más al glorioso evangelio, que es el único que tiene el poder de salvar a los seres humanos en la tierra. Entonces Pablo, cuando envía a Tito a Creta, lo envía porque habían personas trastornando casas enteras por ganancia deshonesta. Y me temo que hoy en día también hay muchas personas así. Sí,
Hoy en día hay muchas personas, te dicen que hablan con los billetes. En estos días vi un video y una pastora decía, yo escucho hablar los billetes. Vamos, escuchen, escuchen. Y toda la iglesia decía, amén. Ahora, amado hermano, yo no estoy en contra de que tú des tu dinero. No, yo lo que estoy en contra hoy en día que nosotros como creyentes no podemos decirle amén a todo. Y hoy en día, la mayoría de las personas, hay lo que se llama una... ¿Cómo decirte esto? Hay analfabetismo espiritual. Las personas no quieren leer. Las personas solo están aceptando lo que sus pastores y sus líderes dicen. Si mi pastor no me lo dice, yo no creo. Si mi líder no me enseña, yo no acepto ninguna enseñanza porque por la internet se está enseñando muchas cosas erradas. Y en parte yo lo creo. Pero Pablo era un hombre que predicaba el evangelio, era un apóstol llamado por el propio Cristo para predicar el evangelio a los gentiles. Pero el apóstol Pablo no era llamado de apóstol y sentado en una iglesia con la barriga grandísima y viajando a todas partes y pidiéndole el dinero a todas las personas, sino que el apóstol Pablo era un hombre que trabajaba. El apóstol Pablo, cuando yo leo en la Biblia, el apóstol Pablo trabajaba. Sí, amado. Así como Dios en Génesis capítulo 3, versículo 19. Génesis capítulo 3, versículo 19. Mira cómo dice. Dios le dice a Adán después del pecado, con el sudor de tu rostro o con el sudor de tu frente, comerás el pan hasta que vuelva a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverá. Entonces vemos aquí cómo Dios mandó a Adán a trabajar, porque él tenía que comer del sudor de su rostro. Si Dios te va mandando a Adán a trabajar, ¿cómo es que hoy en día yo me voy a sentar en un lugar y voy a decir, vengan a mí, tráiganme el dinero a mí porque Dios me llamó, y como Dios me llamó, ustedes son los que me van a sustentar? Para ahí, mi hermano. Dios está mandando a Adán a trabajar. Entonces quiere decir que todos nosotros también tenemos que trabajar. Todos tenemos que trabajar, sea apóstol, sea evangelista, sea pastor, sea maestro, sea lo que sea. Tú tienes que trabajar. Porque cuando tú dices que Dios te llamó, cuando yo digo que Dios me llamó a predicar, entonces Dios me va a sustentar. Pero la persona que Dios no llamó, Dios no lo va a sustentar. Dios le va a decir, como le dijo a Adán, vaya a trabajar. Usted tiene que ir a trabajar. Como Dios no lo llamó, entonces comienzan a inventar tantas cosas. Y como los fieles, los creyentes, están fuera del contexto histórico y bíblico, dicen amén. No, amado. Nosotros tenemos que crecer en el conocimiento. Oseas, el profeta, de parte de Dios le dice al pueblo, mi pueblo pereció. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y me temo que hoy en día también en la iglesia muchas personas andan así. Hay muchas personas que están reaccionando positivamente. Dice, es verdad, hermano Hernán, pero hay gente que se molesta. Hermano, yo te estoy hablando la palabra. Dios mandó a Adán a trabajar. Y el apóstol Pablo, en Hechos, capítulo 18, Hechos capítulo de número 18, versículo 3. Vamos a ver para que tú veas. El apóstol Pablo, que deja a Tito o manda a Tito para Creta, él dice así, es preciso, es necesario hacerlo callar. Ahora, me llama la atención de como muchas personas que me aman, que me quieren, amigos míos, me dicen, no predique en contra de la iglesia. Yo no predico en contra de la iglesia. Yo predico en contra de personas que no están haciendo lo que no es de Dios. Porque lo de Dios es limpio. La persona que, hermano, ¿tú quieres decir que no podemos darle a Dios? Claro. ¿Quién dijo que no? Nosotros podemos dar una oferta de corazón, como dice la Biblia, aquel que dé como propuso en su corazón. No por tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama el que da con alegría. Entonces, yo no puedo estar usando de astucia para engañar a los fieles. Dios, para entender, el apóstol Pablo, y como era el mismo oficio, se quedó con ellos trabajando juntos, pues el oficio de ellos era hacer tienda. ¿Está entendiendo?
y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos, y como era del mismo oficio, el apóstol Pablo, como era del mismo oficio de Aquila y Priscila, su esposa, empezaron a trabajar haciendo tiendas con sus manos. Ahora, el apóstol Pablo trabajaba. El apóstol Pablo llegaba en parte y donde las personas tenían que apartar una ofrenda para ser llevadas a Jerusalén, para ser llevadas hasta Judea, porque las personas estaban teniendo una necesidad. Pero hoy en día no es así. Hoy en día las personas están hablando fuera de contexto y engañando a las personas con pretexto. Entonces, la iglesia de Jesucristo, nosotros la iglesia, tenemos que despertar. Nosotros la iglesia tenemos que traer un mensaje limpio de la palabra de Dios. Y tanto que el apóstol Pablo le dice a Tito que es necesario hacerlo callar, también está diciendo hoy de nosotros. Por eso es que yo te insto como embajador del reino, como hijo de Dios, nosotros tenemos que espalhar estos mensajes por el mundo. Nosotros tenemos que compartir estos mensajes con otras personas. Porque cuando yo asisto a un mensaje y soy edificado con ese mensaje y yo no reenvío estos mensajes a otras personas, acontece algo. Nosotros estamos siendo cómplices con esta cuerda de personas que no están llamados a predicar el evangelio. Y es necesario nosotros crecer en ese conocimiento. En Tesalónica también había un problema. Vamos a ver segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6 en adelante. El apóstol Pablo siempre estaba pendiente, amado. No es que yo no predique en las cartas de Pedro, en las cartas de otras personas. Solo me relaciono mucho con las cartas de Pablo, porque embora las cartas de Pablo eran para los gentiles, aún el mismo Pedro no podía entender las cartas de Pablo. En la segunda epístola de Pedro, en el capítulo 3, no me acuerdo el versículo, él dice que cuando Pablo escribía, eran difíciles de entender las cartas del apóstol Pablo. Ahora, ¿por qué eran difíciles de entender? Porque Pablo tenía un llamado, tenía una vocación de predicarle a los judíos, a los gentiles, personas que no conocían a Dios. Y él tenía algo, él tenía una inyección magnífica para predicársela a los gentiles. Él tenía una habilidad tan tremenda dada por Dios, porque Pablo era un fariseo. Pablo era preparado en teología bíblica. Él era un predicador de los judíos. Ahora Dios lo llama para predicarle a los gentiles, donde nunca él fue preparado para predicarle a los gentiles. Entonces él dice así, cuando él escribe a la iglesia de Filipo, en el capítulo 3, todo eso que yo aprendí, lo tengo por refugio, por licho, por basura, para ganar el conocimiento que viene de Cristo, para que mi fe no se apoye en mi sabiduría, en mi elocuencia, ¿no, amado? Que en estos días alguien habló por ahí, escribió errado. Yo no soy ninguna persona preparada. Yo soy alguien que Dios llamó para predicar la verdad. Duélale a quien le duela. ¿Te está doliendo? Entonces, sóbate. Pero es necesario nosotros entender que cuando el apóstol Pablo estaba poniendo en regla todas las cosas, era porque había un desorden. Habían hermanos que no querían trabajar. Habían hermanos que querían estar de aprovechados, como hoy en día hay muchas personas. No es diferente hoy. Lee conmigo segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Dice, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. Para aquí. Pablo está dando una orden a la iglesia. Alguien le comunicó a Pablo que había muchos hermanos dentro de la iglesia viviendo por Facebook. Sí, viviendo por fe. Y Pablo le dice, los exhortamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que vos apartéis de todo hermano que anda desordenadamente. Y hoy en día hay muchos hermanos que andan desordenadamente, amado. Vamos a ver el desorden con que andan muchos hermanos hoy en día. Y no según a la enseñanza que recibisteis de nosotros. Andan desordenados porque nosotros le decimos que trabajen todo mundo para que se sostengan.
Pero oigo que no están trabajando, que están viviendo de balde y están viviendo de lo que los otros están trabajando. Vamos a seguir leyendo. Andan desordenados porque le decimos ande por la derecha y ellos andan por la izquierda. Vamos a ver la izquierda donde ellos andaban. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera habéis de imitarnos. Pablo dijo en Hechos capítulo 18, versículo 3, que el apóstol Pablo trabajaba y dio ejemplo. Pablo dio ejemplo, porque es muy fácil mandar a trabajar a las personas. Pero ejemplo, todo el mundo no da. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera habéis de imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Versículo 8. Ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravoso a ninguno de vosotros. ¿Qué, iglesia? Pablo le está diciendo, hay muchos hermanos que están andando desordenadamente, ocioso, vago, y no andan conforme a nosotros les enseñamos con ejemplo. Y hoy en día, igualito. Dice así, porque también cuando estábamos con vosotros, cuando estábamos con ustedes, les ordenamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco que coma. El apóstol Pablo, hablando con la iglesia, le dije que después que aceptaron a Cristo, se metieron a flojo, y se lo dije en la primera vez, y le decimos que el que no quiera trabajar, que no coma. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo está diciendo, amados hermanos? Génesis capítulo 3, versículo 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan. Tú tienes que trabajar, Adán. Tú tienes que trabajar, pastor. Tú tienes que trabajar, evangelista. Si la agenda no permite que trabajemos, entonces nosotros nos trabajamos. Pero en cuanto tengamos oportunidad de trabajar, debemos de trabajar. Porque no podemos comer el pan de balde de nadie. No podemos ser carga a nadie. Tenemos dos manos para trabajar. A Dios le agrada a la persona que trabaja. Entonces vamos a trabajar. Otra cosa, si Dios me llamó a tiempo completo para predicar el evangelio, entonces Dios me va a sustentar. Si Dios no me llamó, entonces va a pasar lo que muchas veces están pasando hoy en día. Dinero ven, dinero ven, ven dinero, ven dinero. Eso no es bíblico. El apóstol Pablo no enseñó eso. Pedro no enseñó eso. Tiago no enseñó eso. Marco no enseñó eso. Mateo no enseñó eso. Trabajar, gente. Oye aquí. Porque oímos que alguno de entre vosotros, Pablo está diciendo, yo no lo estoy diciendo porque Dios me lo reveló. Oímos que hay algunos de vosotros que andan desordenadamente. No era uno nada más. Eran muchas personas. Eran demasiadas personas. Moniche, come on, please. Amado. No trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. ¿Estás entendiendo? Las personas de Tesalónica aceptaron a Cristo. Y cuando hablo de esto, hay veces cuando hablo de esto me acuerdo de mi hermano. Mi hermano Joan, el que me sigue. Él tiene algo en contra de muchos hermanos hoy en día. Porque cuando aceptamos a Cristo, creemos que podemos vivir por la fe. Sí, la fe sin obra es muerta. Amado, y él dice, cada persona que acepta a Cristo se convierte en un flojo. Y no es así. Cada persona que acepta a Cristo debería trabajar. Sí, amado. Porque hay muchas enseñanzas, muchas doctrinas hoy en día que si nosotros no crecemos en el conocimiento de la verdad, nosotros vamos a ser arrastrados. Como mucha gente hoy están siendo arrastrados por diversos tipos de doctrina que con estratagema de hombre hacen con astucia para engañar a los fieles.
Y como la gente no lee, y como la gente no escucha a las personas que hablan la verdad, ellos fácilmente son engañados. Porque hoy en día ya hay algo así. Si mi pastor no me dice, yo no creo. Si mi líder no me enseña, yo no aprendo de más nadie. Y siempre llegará viejo en el evangelio, pero nunca llega a una madurez espiritual. Llegar a una madurez espiritual es saber dónde está parado, lo que la Biblia me dice, lo que la Biblia me enseña. Cuando la Biblia dice así, vamos hacia el frente, vamos para el frente. ¿Está entendiendo? El apóstol Pablo exhorta mucho a la iglesia de los tesalonicenses. ¿Por qué, amado? Porque Pablo oyó que la iglesia andaba sin trabajar, desordenadamente. ¿Estaban viviendo? Yo digo, no es fe, eso es Facebook. Facebook. Ellos no están viviendo por fe. Eso no es fe. No, pero Jesucristo llamó a Pedro y le dijo que dejara toda la barca. Para, si Cristo te llamó, si Cristo me llamó, Cristo va y me sustenta. Yo no dependo del hombre. El hombre que es llamado por Dios no depende del hombre. Y hay hombres de Dios que saben de lo que yo estoy hablando. Cuando Dios te llama y la iglesia no quiere ofrendar, la iglesia no quiere dar nada, Dios va a tener que usar a alguien de la calle para venir a sustentarte, porque fue Dios quien te llamó. Pero cuando vemos este tipo de cosas dentro de la iglesia, dinero ven, yo escucho el dinero hablándome, póngase los billetes en los oídos. Amado, ¿usted siente que le habla? Sí, yo escuché. Ah, meu Dios. El versículo 12, el apóstol Pablo termina diciendo: a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Les exhortamos, hoy les exhortamos, hay que trabajar, hay que pararse temprano, entregar nuestra vida a Dios y salir a trabajar, amado. Salir a sudar y a ganar el sustento para nuestra familia, a ganar el sustento para nuestra casa, para nuestro hogar. No podemos nosotros vivir esa vida que estaban viviendo estas personas, esa vida que están viviendo muchas personas hoy en día, negativo. No podemos vivir de ese jeito. Y repito, no estoy diciendo que no se puede dar en el lugar donde nosotros nos congregamos para el crecimiento de la obra, para comprar aquellas cosas que necesitan ser compradas, silla, aire acondicionado, lámpara, todas aquellas cosas que necesitamos de estar cómodos en la reunión de los creyentes. Yo estoy hablando de que las personas, que nosotros como creyentes dentro de la comunidad cristiana deberíamos trabajar para ayudar a otras personas, para ayudar a aquellas personas que no pueden trabajar. Yo con mi fuerza, con una salud 100% preparado de parte de Dios, debo de trabajar para ayudar a otras personas que están incapacitados. Para eso es que Dios quiere que nosotros trabajemos. Yo no puedo depender de otra persona y decir que Dios me llamó y comenzar a predicar falsa doctrina, hablar palabras que Dios no me dijo que hablar. Y digo, Dios me dijo que todos ustedes me iban a bendecir. ¿Quién? Dios te dijo que le dijera al pueblo que ellos te van a bendecir financieramente. Ahora, si la Biblia me está diciendo que tú tienes que trabajar, si la Biblia me está diciendo que tú tienes que con el sudor de tu frente trabajar, ¿cómo tú me vas a decir a mí que Dios habló en contra de su palabra y te está mandando que tú vivas de mí? Que tengo dos manos igual que la tuya, que tú puedes trabajar. No puedo entender eso. Entonces, amado, te dejo esta reflexión. Es necesario que nosotros mandemos el mensaje a otra persona. Reenviemos esta palabra. Acabo de predicar la palabra de Dios, textos bíblicos que condenan este tipo de cosas que se está viviendo hoy en día. ¿Está entendiendo? Es necesario hacerlo callar. ¿Cómo lo hacemos callar? ¿Le tapamos la boca con tirro? No, amado. Predicando la palabra, predicando la verdad, predicando que Cristo viene, predicando que Cristo te ama, predicando que Cristo no quiere tu dinero, Cristo quiere tu salvación. Es lo que quiere Cristo. Eso es lo que quiere Cristo, levantarte. Cristo quiere que tú comas con príncipe. Cristo quiere que te levantes del lugar donde tú estás. Es lo que quiere Cristo. Y mucha gente dice, yo no he ido a la iglesia porque allá me quieren quitar mi dinero. Ese dinero es tuyo. Y Dios no te quiere a ti por tu dinero. Él te quiere porque tu alma necesita de Él. Hay mucha gente por fuera
diciendo que no entra en la iglesia porque hay mucha pagaña. Hay mucho, tú me das porque Dios te va a dar. Eso no es bíblico, eso no es de Dios. Eso no es evangelio. Esa es otra cosa más. Evangelio no es. Evangelio es vida. Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde. No sé de dónde eres, pero necesitamos saber de ti. Vamos, embajadores. Vamos a trabajar. Vamos a caminar. Vamos a predicar esa palabra poderosa. Que Dios le bendiga. Quien habló con ustedes, su hermano HC. Bye. No se olvide que Shalom es paz.